Muy buenas tardes, queridos colegas, ingenieros, gerentes de proyectos, gerentes de obra y gerentes de construcción. En este cuarto video relacionado con la gestión del cronograma del proyecto en construcción, ampliaré un poco más sobre las buenas prácticas, conocimientos, conceptos, opiniones y experiencias relacionadas con la planificación de la gestión del cronograma. Y en este caso será la parte 3 que abordaremos con este video, el proceso de desarrollar el cronograma del proyecto, entre los cuales tendremos o analizaré o hablaré un poco del análisis del cronograma del proveedor o de los subcontratistas, las restricciones, la línea base del cronograma, el uso de las métricas, el diccionario del cronograma, el análisis de riesgos del cronograma, el desarrollo y actualización de las curvas de progreso, de las curvas estándar de distribución de peso y el análisis matemático utilizado como herramienta para la planificación del cronograma. El desarrollo del cronograma es un proceso de análisis o de analizar las secuencias de las actividades del proyecto, sus duraciones, los requisitos de los recursos y restricciones del cronograma para crear un modelo de cronograma integrado que genera como resultado el cronograma del proyecto. El desarrollo del modelo de cronograma es un proceso iterativo que involucra a numerosas partes interesadas en el proyecto, a veces con intereses e intenciones contrastantes o contrarias. La incorporación de estos componentes es un desafío para establecer el cronograma de referencia. El nivel de detalle se convierte en un atributo clave para la coherencia de las actividades en proyectos importantes que involucran a muchas partes interesadas. Los datos históricos recopilados de las lecciones aprendidas de proyectos anteriores a menudo es de gran ayuda al esfuerzo que se desarrolla en la programación para proyectos posteriores. Es necesario considerar los posibles impactos de las restricciones adicionales que los subcontratistas y los proveedores tienen en el cronograma integrado del proyecto. Por ejemplo, el aglomeramiento o embotellamiento de tareas a veces ocurre cuando varios oficios, es decir, electricistas, pintores, plomeros, carpinteros, realizan trabajos en la misma área de trabajo y al mismo tiempo. Es importante entonces analizar los cronogramas de los subcontratistas para la verificación del alcance, las fechas de entrega, la entrega de material o la entrega de equipos, el tamaño de la cuadrilla y las dependencias de las actividades que puedan causar aglomeramiento o restricciones físicas para desarrollar las actividades del proyecto. La necesidad de flexibilidad en el desarrollo del cronograma es de suma importancia, ya que los elementos del proveedor y del subcontratista se hacen evidentes. Damos un ejemplo de esto. Por ejemplo, la excavación para trabajos subterráneos puede restringir o impedir el acceso a ciertas y determinadas áreas. Del mismo modo, el uso de andamios para trabajos de altura o trabajos elevados puede restringir o impedir el acceso al área de trabajo debajo del andamio en algunas situaciones. En estos casos se crea la necesidad de encontrar soluciones alternativas, como cambiar la secuencia de las actividades, escalonar los horarios de trabajo del subcontratista o ajustar las tareas de trabajo disponibles en periodos de tiempo específicos. Un proyecto de construcción típico puede contener varios hitos contractuales. Estos pueden incluir eventos específicos que se fijen o estén fijados contractualmente y se consideran entonces restricciones. Además de las ventanas de disponibilidad, como por ejemplo restricciones de acceso, disponibilidad de equipos y regulaciones ambientales, se deben integrar otras restricciones dentro, o se deben considerar otras restricciones dentro del proyecto, como por ejemplo son fechas impuestas e hitos importantes. Una fase de construcción provisional o la fecha de finalización del proyecto es un ejemplo de una fecha fija impuesta en los contratos de construcción y generalmente es una restricción importante.
La fecha en que todo el alcance del contrato se entrega al cliente se denomina finalización sustancial. Una fecha de finalización posterior al proyecto suele ser ulterior a la finalización sustancial y se denomina fecha de aceptación final o finalización del contrato. Quizás la terminología en otros países sea diferente. Puede ser recepción provisional o recepción definitiva. Este es entonces el momento en que se cierra el contrato y solo pueden quedar los aspectos de la garantía de equipos e instalaciones que estén contempladas dentro del contrato. También podemos tener restricciones por requisitos legales. El desarrollo del cronograma debe considerar todas las limitaciones, restricciones u otras obligaciones impuestas al proyecto por las regulaciones municipales, regionales, nacionales o en algunos casos pues las internacionales. Por ejemplo, puede haber límites de la capacidad de carga en el viaje por carretera durante ciertas épocas del año o restricciones de hábitat migratorio porque hay algún movimiento migratorio de algún tipo de fauna. Además de esto, las posibles contingencias temporales se deben tener en cuenta para la incorporación de posibles eventos de riesgo. Otra de las restricciones es el clima. La construcción a menudo está expuesta a los elementos de la naturaleza. Las condiciones climatológicas o climáticas pueden afectar el rendimiento de los materiales y los esfuerzos de la instalación. El cronograma entonces debe integrar la planificación para evitar restricciones climáticas que podrían afectar ciertas operaciones de construcción. También tenemos las inspecciones, las aprobaciones y permisos. Las actividades y procesos de terceros deben integrarse para las aprobaciones de los submittals o de las entregas. Los permisos de construcción y de acceso y las inspecciones de la construcción son restricciones contingentes que afectan inclusivemente también el cronograma. La línea base del cronograma es la versión aprobada del modelo del cronograma del proyecto y es uno de los documentos más importantes de la gestión del cronograma. El progreso del cronograma se mide en relación con el contrato y las fechas claves del mismo. La línea base entonces es un documento de referencia muy importante si surgen disputas entre el contrato y el retraso en el progreso por parte de entre las partes interesadas, perdón. Por otro lado, las métricas juegan un papel importantísimo en la gestión del cronograma en la construcción. Las métricas de proyectos anteriores, por ejemplo, la duración real de las actividades que se tuvo en ese proyecto, la productividad y las horas hombres de trabajo que se utilizaron en cada una de las actividades, se pueden recopilar y utilizar como entrada para preparar la estimación de los recursos. El tiempo de la programación y el crecimiento de los costos son métricas de rendimiento comunes que se usan en la construcción que pueden proporcionar una foto instantánea del progreso en la ejecución de la construcción. Por otro lado, el diccionario del cronograma incluye la documentación de respaldo que proporciona una descripción clara y completa de cómo se derivó el cronograma. La información utilizada en este puede incluir, entre otras, las tasas de producción, el nivel de precisión, exclusiones y suposiciones. La mayoría de los softwares de planificación incluyen campos de datos adicionales para cada actividad que se pueden utilizar para esta base de cronograma. También podemos decir que el análisis de riesgo del cronograma establece y valida contingencias del cronograma, identifica riesgos prioritarios y eventos impulsados por el riesgo y monitorea continuamente los riesgos relacionados con el proyecto. Los eventos de riesgo impactan los escenarios y las alternativas pueden ayudar en la respuesta al riesgo para evitar los impactos en el cronograma y estimar el tiempo necesario para fines de mitigación o contingencia. La simulación de Monte Carlo, que es muy utilizada, es muy útil para realizar el análisis de los riesgos del cronograma
y planificar escenarios para proyectos que son excepcionalmente críticos en términos de tiempo y riesgo. Igualmente, el desarrollo de las curvas de progreso es el origen de la línea base del progreso. Esto se crea de manera similar a una línea base de costos. El progreso se traza contra la línea base para proporcionar una línea de tendencia que puede ser útil para pronosticar el progreso futuro. Las curvas de progreso son representaciones gráficas del avance del proyecto y se pueden representar de la siguiente manera. Temprano o tarde, que son las curvas de progreso, que se basan en los cálculos de las fechas de inicio y finalización temprana de las actividades. Las curvas de progreso tardío, por otra parte, se basan en los cálculos de las fechas de inicio y finalización tardía de las actividades consideradas en el cronograma. También podía ser la otra forma de representar estas curvas es a través de la curva total o parcial. En estos gráficos se refieren a una descripción del progreso que se representa para el proyecto general o para los integrables específicos de la EDT. En los proyectos de ingeniería, procura y construcción, las curvas de progreso generalmente se trazan para el proyecto general y se trazan para las fases de ingeniería, de procura y de construcción. Por otro lado, cada peso o ponderación de las actividades se calcula en función de un atributo particular de dicha actividad, como por ejemplo el consumo de horas hombres, el material utilizado o el costo aplicado. Por ejemplo, el periodo de tiempo para rellenar un área es una función del volumen de tierra depositada en dicha área. La tasa de deposición del suelo está determinada por la capacidad del equipo a utilizar y se distribuye linealmente a lo largo de la duración de la actividad. Y por último, el análisis matemático se utiliza para calcular la distribución del peso o ponderación a lo largo de la duración del proyecto. Cada actividad tiene un peso y se utiliza de acuerdo con las curvas estándar. Calcular el peso o ponderación del trabajo completado para cada actividad en un periodo de trabajo resalta el progreso del proyecto para ese periodo de trabajo. La repetición del análisis para todos los periodos de trabajo del proyecto proporciona la curva de progreso general del proyecto. El software de gestión de proyectos se usa generalmente para automatizar el proceso de realizar este análisis matemático. Bueno, colegas, fue un verdadero placer compartir con ustedes este importante tema de la planificación de la gestión del cronograma en proyectos de construcción y espero que el video haya sido de su total interés y les sea de utilidad. Por lo tanto, me despido hasta una próxima ocasión en la que tendré el gusto de conversarles nuevamente sobre otros interesantes temas relacionados con la gerencia de proyectos de construcción. Les habló Gerardo Medina, ingeniero civil, magíster en Administración de Empresas de Construcción, asesor, consultor y docente internacional en temas de gerencia de construcción e ingeniería ecológica. Tengan todos muy buenas tardes, saludos y un fuerte abrazo.